Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran, querida familia de católicos.com? Reciban un abrazo en Cristo nuestro Señor. ¿Qué tal? Qué alegría poderlos volver a ver. Espero que me estén escuchando muy bien para poder iniciar con nuestra sesión en este miércoles 12 de junio, 7 de la noche, 1 minuto en Colombia y Ecuador, 6 de la tarde, 1 minuto en México. Saludamos a aquellas personas también que se conectan desde diferentes partes del mundo y quienes van a ver esta presentación de la clase en Introducción a la Teología, diplomado para en diferido, a partir de mañana cuando llegue la grabación. ¿Cómo se encuentran? Gracias por ir encendiendo sus cámaras. Aquí los voy reconociendo porque vamos a iniciar. Saludamos a Janet Gallardo. Pueden encender. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, querido José. Un gusto encontrarlos nuevamente. Muchas gracias a todos y todas por este encuentro tan bonito, tan esperado de todos los miércoles. Muchas gracias y bendiciones a todos. Muchas gracias, Janet. Bienvenida tú y toda tu familia, toda tu casa, toda tu espiritualidad. Muchas gracias por estar Gracias. con nosotros en este diplomado. Saludamos a las personas como nuevas que se van agregando. Saludamos a Almari Barrios, Almari o Almari. Bueno, yo creo que lo he leído bien. Barrios, ¿cómo está? Puedes encender el micrófono. Nos saludamos. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿estás en Ecuador o en Colombia? En Colombia, En Colombia, ¿de qué parte eres? pues realmente soy de Venezuela, pero vivo acá en Colombia, en Cúcuta. En Cúcuta, bueno, una querida hermana de Venezuela, residente con su domicilio aquí en Colombia. Bienvenida, muchas gracias. Espero, pues, que Gracias. participas en la parroquia, en alguna comunidad eclesial, alguna Sí, en la parroquia de los Carmelitas, junto con mi esposo en el grupo de parejas peregrinas. parejas peregrinas, así se llama, como la pastoral familiar. Bueno. Ajá, Bueno, pues muchas gracias por tu testimonio y por qué querer estudiar Introducción a la Teología, Almari. pues desde ya hace algún tiempo tengo la inquietud. Yo estudié licenciatura en historia Ujú. y ¿Creadora? pues en ese momento la religión y la humanidad no van de la mano, pero hace tiempo que ya tengo esa inquietud, ¿no? Bueno, Y vi algunas materias relacionadas con lo que fue lo que era el Evangelio de Lucas, creo que en ese momento vi algunas materias y pues por eso la inquietud. bueno, muy bien. Pues muchas gracias por querer estar. Precisamente, bueno, eres pedagoga por ser licenciada. Seguramente, no, es que en Venezuela al pregrado le hablan de licenciatura, si no estoy mal, Ujú. ¿cierto? Pero que vean materias pedagógicas, no, o sí. No, Ah, ya, listo. Entonces, para nosotros eres historiadora, exactamente. profesional en historia para Colombia. Ujú. Bueno, muy bien. Claro, nosotros pues tenemos mucho porque nuestra revelación se hace en la historia. No podemos deshistoriarizar ni la revelación, ni la sagrada tradición, ni la sagrada escritura. Es en la historia. Ya los protestantes Así es. deshistoriarizan. Pero qué bueno, por eso nosotros como teólogos vemos historia y pues pensamos que la historia de la teología también tiene que ver con la historia misma de la humanidad. Muchas gracias, Almari. Gracias a Y ustedes. es que se cumplan tus expectativas. Saludamos a Angie Poveda. Muy buenas noches, Angie. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Bueno, sí, ahí encendiste el micrófono. Ahora sí. Buenas noches. Eh, a Dios gracias, ahí vamos de la mano de nuestro Señor Jesús y la Santísima Virgen María. Pero bien, gracias. Bueno, pues oramos. Seguimos en unión en la oración.
Bueno, gracias, Angie. Tienes un poco Adiós. de Gracias. dificultad en la conexión. Llega un poco tarde el mensaje, pero esperamos que puedas nos escuches perfectamente. Muchas gracias, Angie Poveda. Saludamos a Luz Roa. Muy buenas noches, Luz Roa, ¿cómo está? A ver, Luz Roa. ¿Sí? ¿Me escucha? Perdón, Luz Roa. No, parece que no puede encender su micrófono. Dolores García. Ah, Luz Roa encendió el micrófono. Hola, Luz. Muy buenas noches. Buenas. Luz Roa es mi hija, yo soy Socorro Rivera. Ah, bueno, sí, es que aquí por Meet, pues como uno se lo ve, Sí, sí. Socorro Rivera, muy bien, Socorro, Sí. ¿desde dónde estás? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, ¿desde dónde se conecta? ¿Cómo? Estoy desde Cúcuta, norte de Santander. Bueno, tenemos varias representaciones desde Cúcuta, como Almari, allí, Ay, sí, qué y tú, dicha. Socorro. Bueno, ¿por qué estudiar Introducción a la Teología? Como participo en varios Listo, Natalia. grupos pastorales en la parroquia de los Redentoristas, he tenido gran importancia estudiar la introducción a la teología. Sí, señor. Bueno, pues que San Alfonso María de Ligorio Sí, señor. y Nuestra Señora, la Madre del Perpetuo Socorro, te ayuden para que puedas estar en una sola alma, en un solo corazón, aquí estudiando teología, para mejorar tu servicio hacia los demás, por medio de la parroquia y los padres redentoristas. Gracias, Socorro. Bienvenida. Saludamos a Dolores García, que la había saludado. Bien, aquí continuando, aprendiendo, repasando un poquito más. Bueno, Dolores, muy bien. ¿Desde dónde te conectas para las personas nuevas? Del Estado de México. Le digo que de Cuautitlán, donde vivía Juan Diego. Donde vivía Juan Diego. Muy bien, sí. No desde Ciudad de México, sino desde el Estado de México. De Cuautitlán, México. No, muy bien, gracias, Dolores. Que el Señor te siga bendiciendo y regalando el don de la salud. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Saludamos aquí en Colombia, en Medellín, a Luz Correa Gómez. Bienvenida, hermana Luz Correa, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Los veo muy alegres, muy festivos. Esta es la hora de Dios y es la hora donde nos recreamos espiritualmente. Bueno, muy bien, nos recreamos con la gracia que Dios nos da, esa gracia santificante también a quienes hemos vivido la Eucaristía el día de hoy por medio de los sacramentos y también encontrándonos aquí. Muchas gracias, Luz Correa, por estar presente, unidos en oración. Gracias. Bueno, veo a personas nuevas que han encendido su cámara. Patti Choes, ¿cómo está? Puede encender su micrófono. Nos saludamos. ¿Qué tal, Patti? Hola, buenas noches. ¿Sí eres Patti? Sí. Muy bien. ¿Desde dónde se conecta Patti? Desde Ecuador, Guayaquil. Desde Guayaquil, Ecuador. Bueno, gran representación también desde nuestra hermana República del Ecuador. ¿Y allí perteneces a algún grupo parroquial? Sí. Sí, ¿Cómo se llama la parroquia? San Pedro de Alcántara, la iglesia. Y yo hago lecturas, así ayudo con ciertas cosas en la iglesia. También trabajo en un hospicio donde también hay monjitas y también ayudo ahí. Ah, en un auspicio de hermanas. Bueno, pues muy bien, tu servicio. Muchísimas gracias. ¿Por qué estudiar Introducción a la Teología? Pues por aprender conocimiento. Bueno, conocimiento. Muchas gracias. Yo aquí estoy tomando nota también de cada uno de ustedes. Muchas gracias, Pati, bienvenida. Saludamos a Franci Daza, que también está allí. Franci, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Franci. ¿Colombiana? Colombiana, Soacha, desde el municipio de Soacha. Soacha, Cundinamarca, mira, qué maravilla.
¿Cómo tal? ¿Qué tal? ¿Cómo llegaste aquí? Por aviso en Facebook y me Sí, pareció interesante. Dije, pues vamos a ver, interesante conocer cada día más, aprender. muy bien, claro que sí, bienvenida. ¿Perteneces allí a la parroquia en Soacha? ¿Tú estás en Soacha Centro? ¿Cómo se llama tu Eh, parroquia? Mi parroquia está en Compartir, se llama Santa María de Nazaret. Soy catequista y trabajo en un despacho parroquial en Soacha Parque. Soy secretaria en un despacho parroquial. La secretaria de la catedral. No, de San Bernardino de Soacha, Ah, San la de Bernardino. que está la parroquia que está en Soacha Centro. Usted era la que nos enviaba los prematrimoniales a la vicaría de San José. Ay, vea pues. Sí, Seguramente. señor. No, sí, porque me decían que de Suacha de Centro enviaban muchos prematrimoniales para la arquidiócesis de Bogotá. Muy Sí, bien, sí, señor. muchísimas gracias. No, Bienvenida y espero pues que sea de tu agrado. Bienvenida. gracias a ustedes por abrir estos espacios, me parece maravilloso. Entonces espero vernos aquí con la voluntad de Dios hasta el final. Bueno, muchísimas gracias. Aprovecho y digo pues que es una experiencia bastante rica, pues internacional. Estamos personas de México, Colombia y Ecuador. Sí, Bueno, estamos esperando Venezuela, cuenta. Mari también, que pues tiene su domicilio aquí en Colombia, pero de varias partes. Algunos se conectan también desde Europa. Claro que por el cambio de horario no pueden estar a veces, pero lo logramos. Algunas personas están en Estados Unidos, de los que están aquí, y pues saludamos. Muchísimas gracias, Franci. Bienvenida. Con mucho gusto. Yo puedo hacer una pregunta, abro paréntesis ahí pequeñito. Tengo dos amigas que están interesadas. ¿Podrían todavía unirse? O sea, ¿podrían todavía? Sí, Franci, pues mira, con la coordinación, yo soy un docente, ¿cierto? También cofundador, pero la coordinación es la que se encarga de todas las matrículas con Mm, Camilo Reyes. Ahí donde tú te matriculaste, les preguntas y ellos hacen todo el control. bueno, ¿Listo? bueno, Y muchas gracias. también nuestra metodología permite que ellas vean en diferido Mm, esta grabación y el fin de semana realicen la tarea libre y voluntariamente. ¿Sí? Claro está. Ya vamos a ir especificando eso, pero claro que sí, Franci, bienvenida. Muchas gracias, gracias. Bueno, saludamos aquí a Juan Avellaneda. Juan, que enciende la cámara también. Damos estos minutos para reconocernos. Esto hace parte también del ser iglesia, tener un rostro en medio de todo esto. Juan Avellaneda, algunos hay que reconocerlos, eso no puede faltar. Enciende el micrófono, Juan, por favor. Buenas noches. Si pudiste, Juan Avellaneda. Bueno, mientras tanto, saludamos a Luis Felipe Contreras. Luis Felipe, buenas noches. ¿Qué tal? José, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo Muy van? bien, muy bien. Desde Mosquera estás. Desde Mosquera, María Auxiliadora, sí, señor. Ahí Mosquera. vamos. Bueno, pues aumentan. Diócesis de Facatativá. ¿Cómo va la vida? ¿Qué Sí. tal? ¿Todo bien? Pues bien, José, aquí yo colaboro también en la parroquia como catequista y básicamente con niños y adultos, Niños. catecúmenos y adultos para confirmación, y de ahí colaboramos en la parroquia. Bueno, bienvenido, Luis Felipe. Gracias por estar ahí con María Auxiliadora. María Celebramos el Auxiliadora, sí, señor. 24 de mayo, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien, gracias, Luis Felipe. Bueno, Seguimos saludando a Juan González Torres, hermano en Duitama, Boyacá, Colombia. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor José y todos mis demás compañeros. ¿Cómo han estado? Muy Por aquí bien, bendecidos. gracias a Dios, esperando recibir toda esta enseñanza para poder crecer en la fe, en el amor y en el conocimiento del Señor, y luego compartir todas estas bendiciones de Dios con todos nuestros demás hermanos en la fe. Muy bien, Juan González. Muchísimas gracias por su perseverancia, por estar con nosotros. Saludamos a Víctor Silva. Allí está Víctor Silva. A Jorge Alberto Bustamante. Bendecida noche, Jorge Alberto. Dios te bendiga. Gracias por permanecer. Ya te has graduado de este diplomado y continúas.
Buenas noches, hermanos. ¿Sí me escuchan? Perfectamente, Jorge Alberto Bustamante Iglesias. Muchas gracias, hermanos. Saludo a todos con amor, con mucho cariño. Y pues seguimos en este camino tan hermoso. Un camino que nos ha permitido relacionarnos en el conocimiento, pero más que relacionarnos en el conocimiento, nos va generando un conocimiento profundo de reflexión. Creo que los temas que hemos abordado últimamente, en lo particular, eso es lo que me ha llevado a generar, a crear un conocimiento que estamos contrastándolo con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque finalmente las relaciones que hemos tenido entre la teología, entre la fe, entre el racionalismo, creo que voy descubriendo esa parte que finalmente vamos descubriendo verdades, vamos descubriendo dogmas, porque las puedo creer y después las puedo saberlas filosóficamente. Yo creo que esa parte que nos vas abriendo el conocimiento, hermano, y que nos los vas poniendo ante la presencia del Espíritu Santo, de Dios Padre, creo que me permite ir reflexionando más aún con profundidad y contrastándola con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso. Qué hermoso, porque yo lo siento divinamente hermoso estas clases, que como lo has manifestado, como lo has expresado, como nos los has guiado, porque finalmente nos contrastamos también en el conocimiento de uno de los grandes santos, que es San Agustín de Hipona, que ha sido y es mi santo predilecto. Haciendo oración estos encuentros. Bueno, muchas gracias, hermanos. Gracias. Y los saludo a todos con mucho cariño. Amén, amén, amén. Muchísimas Amén. gracias. Muy bien por estar y por permanecer. Rocío Ivonne, Dios la bendiga. ¿Cómo está? ¿Desde dónde se conecta? Buenas noches. Yo de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Es un municipio de Monterrey, Nuevo León, en México. Monterrey, Nuevo León, México. Vea, gracias. ¿Y participas en la parroquia, en alguna actividad? Sí, estoy en el apostolado de la llama de amor, del Rosario de la llama de amor, y tengo 2 grupos de Biblia. Por eso mismo estoy en este grupo. Me llamó mucho la atención continúa. este curso, lo vi en Facebook y me interesa mucho para poder crecer más espiritualmente y poderlo aplicar en las clases que ya vienen, ¿verdad? Porque pues ya terminamos un ciclo, ya el que continúa, por eso se apega mucho a lo que yo necesito, este curso que vamos a iniciar, si Dios quiere, hoy. Muchísimas gracias. Muy contenta, muchas gracias. ¿Por qué? Y un abrazo a todos, mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Rocío Ivonne. Bueno, y Juan Avellaneda y a todos los que se conectan, que no han encendido su cámara, Yolanda Catalina, Luis Felipe, Luis Felipe ya, Francidaza, Víctor Silva, Mónica Guerrero, César Sánchez, Giselis Fleres, Lenny Sigletoro desde Bogotá. Bueno, vamos a comenzar entonces. Siempre damos pues como un momento para reconocernos y comenzar. Les voy a compartir mi pantalla de tal manera pues que junto con la presentación vayamos también hablando y me presente yo. En este momento pues vamos a entrar al módulo del Magisterio de la Iglesia. Va a ser un módulo preciosísimo en cuanto pues que es un complemento de esos 3 pilares que hemos venido hablando. Sin embargo, si usted pues no ha estado, entra por primera vez, no va a haber ningún problema porque vamos a volver sobre este ciclo de la Sagrada Escritura, de la Sagrada Tradición, y pues dentro de la Sagrada Tradición tenemos el magisterio vivo, eficaz de la Iglesia. Bueno,
Voy a silenciarles los micrófonos por un momento, entonces si tienen cualquier duda levantan la mano o me escriben por el chat, yo voy a estar pendiente, ¿vale? Sin embargo, vamos a tener algunos minuticos para poder tener algunas preguntas y saber cómo vamos en nuestra logística. Hablemos entonces del magisterio. Sí, me voy a presentar. Mi nombre, para quienes no me conocen, es José Villalobos Naranjo. Soy comunicador, aquí, filósofo, teólogo. Ahorita estoy haciendo la transición ya para graduarme con el Opus Dei en la maestría en teología por el Departamento de Teología de la Universidad de La Sabana de Bogotá, que pertenece a la obra, al Opus Dei. Yo soy parte de esa forma, de ese modo de vivir dentro de la iglesia, ser santo en lo ordinario, en la vida constante, eh, ser, comunicar lo que San José María Escrivá de Balaguer también quiso comunicar, que amemos, que busquemos a Cristo, que encontremos a Cristo, que amemos a Cristo. Esas tres realidades que vamos viendo. Como comunicador, pues tengo competencias en marketing digital y eso me ha ayudado para colaborar en la Conferencia Episcopal de Colombia para todos los temas de comunicación institucional en las jurisdicciones eclesiásticas de este país. He sido docente también en, en universidades de pregrado y pues he estado acompañando entonces la coordinación del Centro Pastoral de Formación Nuestra Señora del Pilar en la diócesis de Fontibón, Colombia, hasta este semestre, porque ya viene pues otra administración con el padre. Para quienes están aquí, los saludamos también, están aquí viviendo este diplomado y seguiremos compartiendo, no pasa nada, los grupos se siguen manteniendo. Y ya les diré a ustedes cómo vamos a proceder. Les pido el favor que se conecten junto conmigo. Les propongo esta oración para comenzar al Espíritu Santo de Dios. Entonces, entremos de una vez en la presencia de Dios, diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Que por intercesión de la Madre del Cielo, María Santísima, la linda, la bella, tengamos gracia, el don del Espíritu Santo, sobre todo el del entendimiento, para poder abrir nuestro corazón y nuestra mente a este misterio de la revelación, de la fe, de la credibilidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pues vamos a hablar hoy del magisterio de la Iglesia Católica, el magisterio eclesial. Les pido por favor que tengan un cuadernito también, ¿sí? Cuadernito de notas, un cuadernito exclusivo en donde ustedes van a ir anotando, escribiendo muchas cosas que no están en las diapositivas, que se me van también viniendo a la cabeza, y las preguntas que tengan también para que las escriban. No nos quedemos solamente con nuestra memoria. Que el Espíritu Santo también nos ayude a escribir en el papel. Al magisterio eclesial, entonces. ¿Qué es eso del magisterio? Para llegar a la pregunta del ¿qué es el magisterio? O sea, la naturaleza del magisterio. Primero vamos a llegar del ¿para qué el magisterio? ¿Cierto? Y el magisterio, ¿para qué? ¿Qué le compete interpretar al magisterio de la Iglesia? Pues, ciertamente, tiene un llamado de interpretar auténticamente la palabra de Dios.
la palabra de Dios. Tanto la palabra escrita, que está en la Sagrada Escritura, como la no escrita, que muchas veces se ve en la Sagrada Tradición. Él interpreta auténticamente la palabra de Dios. En nuestros países tenemos el magisterio, ¿no? ¿Qué es el magisterio? Comúnmente en nuestros países, los docentes, ¿no? El magisterio que enseña. El magister es el que enseña y conoce un tema. El que es magisterio de docentes, que hoy están en paro aquí en mi país, aquí en Colombia, se encuentran en paro pues, por las diferentes reformas que el gobierno quiere instaurar, sobre todo el tema de la salud y demás. Pero el magisterio de la iglesia lo que quiere interpretar es la Sagrada Escritura. Recordemos que la Sagrada Escritura no es un libro para nosotros únicamente. Es más, nosotros no somos una religión o una institución religiosa de libro. No, nosotros creemos que la palabra de Dios no es un libro, es una persona, Jesucristo nuestro Señor, que lo tenemos escrito y que para nosotros es sagrado en esos 73 libros que tiene la biblioteca de la Sagrada Escritura, 47 en el Antiguo Testamento y 26 en el Nuevo Testamento, y que también compete la tradición con respecto a la literatura antigua cristiana, que allí caben también los evangelios apócrifos y las cartas y documentos, reflexiones de los padres apostólicos, es decir, de los discípulos, de los apóstoles, de los padres apologetas, de los padres de la iglesia, desde el siglo I hasta el siglo VIII principalmente. Entonces, el magisterio de la iglesia le compete también definir la doctrina cristiana y valorar la experiencia de nosotros los creyentes frente al carácter del evangelio, de la buena nueva noticia, de la palabra que es Jesucristo, con sus obras, hechos, milagros, con su misterio encarnatorio, que es nuestra revelación, y con su misterio pascual. El magisterio siempre nos está llevando entre esa relación de misterios, del misterio encarnatorio al misterio pascual. Y como expresión de fe cristiana, va contribuyendo a edificar la iglesia. Por eso todos tenemos, gracias a nuestro bautismo, un carisma profético, ¿cierto? Se nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Y ese carisma profético de nosotros vive precisamente en la actividad magisterial que nos permite a nosotros como comunidad sinodal, como eclesía, que tenemos unos pastores, ministros ordenados, que no son superiores a nosotros por su ministerio, sino que ellos en su consagración se permiten servirnos, ayudarnos, se permiten los pastores de la iglesia a discernir el sentido cristiano de la historia y reconocer, como dice el Concilio Vaticano II, los signos de los tiempos. Bueno, entonces, antes de entrar al ejercicio del magisterio, que es extraordinario, ordinario, permítame, por favor, hablar de algo que es preciso decir, el origen del magisterio. Ahora sí hablemos qué es el magisterio de la iglesia. ¿Qué significa? ¿Qué es? Recordemos que cuando preguntamos por el qué, estamos preguntando por la naturaleza, por la esencia, por el origen. El qué es el magisterio de la iglesia. El magisterio tiene su origen en la tarea de enseñar. Y esa enseñanza se ve dentro de la iglesia, ese ejercicio de enseñar dentro de la iglesia es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, pues que deriva de uno de los tres múneras o de los tres oficios o de las tres potencias del Señor, que según la Sagrada Escritura
y la teología cristiana se refiere al ser profeta, al ser rey y al ser sacerdote. Estos tres oficios, profeta, rey y sacerdote de nuestro Señor, se van a reflejar directamente en la actividad, en todo el quehacer de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Bueno, la comunidad de bautizados también. ¿Quién es la iglesia? Pues aquellos que se van adheriendo por medio del sacramento del bautismo. Finalmente, no se habla de una iglesia únicamente de bautizados, sino de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que también el Espíritu Santo va llevando, y con la nueva o la posición del Papa Francisco, mejor, con su nueva eclesiología, también la creación entra dentro de esa eclesía, porque ella también se ejerce. El Laudato Si no solamente es una encíclica verde, ecológica, sino que habla de la creación y del cuidado que nosotros debemos tener. Por eso es un itinerario eclesiológico de vinculación de la misma creación en este ejercicio de ser iglesia. Por eso la actividad de la iglesia en estos tres oficios de ser profeta, rey y sacerdote de Cristo ejerce una función docente de docere, de enseñanza. El que es docente enseña, ¿cierto? Pero no solamente enseña con las palabras, con la información, sino que forma con la formación, con el testimonio de vida. Y por eso hay una función pastoral y una función sacerdotal. Esta función pastoral se desarrolla en la exposición, la interpretación de la doctrina, y la función sacerdotal del magisterio de Cristo se desarrolla en el gobierno espiritual de los fieles. Y, perdón, no la sacerdotal, sino la regia, el ser rey en ese gobierno espiritual de los fieles, y el ser sacerdote se ejerce en el culto. Entonces, encontramos que el magisterio se mueve en la interpretación de la doctrina, en el gobierno espiritual de los fieles y en el culto. En esas tres posibilidades dentro de la iglesia. Por favor, no malentender la posición regia de Cristo. No es un gobierno que nos esté coercionando, ¿no? Es un gobierno en el amor. Por eso un gobierno espiritual de nosotros los fieles. Entonces, con esto como base, ¿cómo definimos el magisterio de la iglesia? Entonces, 2 puntos. El magisterio doctrinal se entiende como definición de que es el ejercicio de la función docente que la iglesia tiene encomendada. Entonces, dos verbos que están aplicados allí. Enseñar, en infinitivo se los doy. Enseñar y custodiar. El magisterio enseña y custodia. Cuida, defiende y explica en esa custodia. Muy bien, en esa enseñanza y custodia. Y por eso la iglesia, con su autoridad, realiza sobre sí misma el depósito de la fe y su desarrollo a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos que la enseñanza y la protección de la fe recibida es para la Sagrada Escritura una actividad esencial de Jesucristo. Si tienen en sus manos la Sagrada Biblia, les voy a pedir un favor. Vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. San Mateo, Evangelio según San Mateo, 28, del 18 al 20. ¿Sí? Por favor, para poder hablar un poco más de esto con base bíblica, porque en esa definición vamos a ver la misión que Jesús confía a sus apóstoles, que confía a sus discípulos e incluye claramente la función de enseñar. Permítame un momento.
Ujú. Muy bien. Quien lo tenga, por favor, enciende su micrófono y nos regala esa lectura de Mateo 28, del 18 al 20. Me gusta decir Mateo capítulo 28, versos, no versículos, sino versos del 18 al 20. Perdón. Ya puede activar su micrófono. Ya. Mateo Yo. 28. Bueno, Angie Poveda, muchas gracias. Por favor, te escuchamos. Bueno, em, Jesús, em, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Se dice palabra de Dios, ¿sí? Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, ti, Señor. Jesús. Señor Jesús. Bueno, muchas gracias, Angie. Bueno, ya seguramente tienen ustedes también en sus Biblias este Evangelio, Mateo 28, del 18 al 20. ¿Y de qué nos está hablando? Pues de esa capacidad de enseñanza que nos está dejando el Señor Jesucristo por medio de los apóstoles, ¿cierto? La misión que Jesús confía en ellos, para que seamos todos discípulos y misioneros, que incluye claramente la función de enseñar. Entonces, en ese itinerario formativo, por ejemplo, muchos de nosotros llegamos a la parroquia o a esto del servicio del Señor sin ni siquiera saber en dónde estábamos o para qué estábamos ahí. Fuimos invitados, fuimos llevados por algunas personas, pero no estuvimos como en el principio como muy empapados del tema. Nos hemos ido formando constantemente. Y nadie ama lo que no conoce realmente. Nadie ama lo que no encuentra y nadie encuentra lo que no busca. Yo quiero buscar y buscando encuentro y encontrando amo. Por eso el ser discípulo misionero tiene que ver con esos tres verbos. El que se configura con Cristo es porque ama lo que conoce. Y para conocer tengo que aprender. Y aprender del testimonio, de la formación y la información tiene que ver con el magisterio de la iglesia. No solamente, pues, como lo decía hace poco, no solamente con la información, sino también con la formación. Bueno, pues tenemos, antes de entrar como al ejercicio del magisterio en la iglesia, permíteme, por favor, me quedé en la primera diapositiva, pues estoy dando como el piso de todo esto para este módulo que tiene 4 sesiones. Los testimonios del magisterio en la tradición. Por ejemplo, en la Sagrada Escritura podemos seguir viendo cómo en los hechos de los apóstoles, en los actos de los apóstoles, hay una actividad magisterial. Como ya lo veíamos, ellos 12, una vez Matías elegido como reemplazo de Judas, ellos y sus colaboradores tienen como una tarea, y la tarea es de fundar y guiar a las comunidades cristianas, como lo hace San Pablo, también llevando el Evangelio a diferentes sitios, a Galacia, a Corintios, a Corinto, perdón, que son los corintios, a Corinto, Galacia son los gálatas, a los romanos y las diferentes cartas que tiene. Precisamente en Hechos 2:42 se refiere como a la doctrina de los apóstoles, esa enseñanza, la doctrina de los apóstoles, como uno de los temas fundamentales en la vida de los cristianos. Luego van a llegar los concilios, sobre todo el concilio de Jerusalén, que suministra
otorga, que da un nuevo testimonio de que la iglesia de los orígenes, allí en esa iglesia, los apóstoles ejercían una autoridad propia para resolver cuestiones de doctrina y disciplina. A eso es lo que el magisterio va. Ya vamos a ver por qué una entrevista del Papa Francisco en un avión no es del magisterio. Vamos a ver cómo una exposición, un pensamiento de un teólogo, un obispo, no es propiamente del magisterio. Compete entonces al magisterio sí ser doctrina y ser disciplina. Y ustedes se preguntarán, bueno, estamos viviendo una época de crisis, de cambios en la iglesia con respecto a estos signos de los nuevos tiempos, ¿no? Parece que el Papa es totalmente controversial. Hoy volvió a salir que hay mucha, se utiliza una palabra en italiano que se refiere pues a las personas diversas en su orientación sexual y dice pues que el Vaticano está lleno de esto. Bueno, también tenemos las fake news, las deep news y los bulos que son mm, que son muy especiales como para mentir y poner también al Papa. Por eso tenemos que, al Papa en juego, tenemos que ir siempre a los fundamentos. Víctor Cázares dice, el primer concilio, encuentro de Pablo con los apóstoles, y en donde se generó una iglesia de diálogo, escucha, respuestas y propuestas. Y realmente la iglesia sí ha prevalecido en eso. Muchas gracias, Víctor. Porque en los siglos segundo y tercero, del año 100 al año 200, abundan los datos sobre el hecho de la sucesión apostólica. Por eso nuestra iglesia es apostólica, precisamente por el magisterio en la tradición. Y esta sucesión apostólica, no sé si han tenido la oportunidad de estar en la Eucaristía de ordenación de un obispo, en donde el obispo ordenante, pues tiene una sucesión apostólica hasta los, es decir, hasta los apóstoles, y se lee, y esto en los siglos segundo y tercero era muy notorio por las diferentes herejías que se iban dando. Bueno, ¿y a usted quién lo ordenó sacerdote? No, pues monseñor, el obispo tal, el obispo Agustín. Bueno, ¿y quién ordenó al obispo Agustín? No, pues eh, el obispo tal. ¿Y quién ordenó a ese obispo? No, y así se va la sucesión hasta los apóstoles. Porque eso es uno de los criterios en esa sucesión muy importante para establecer la verdadera doctrina de Jesús. Miren, en la actualidad, sobre todo, yo lo he visto aquí en Colombia, donde resido, en el centro, en Bogotá, he visto cómo pululan sacerdotes que no están en comunión con Roma. Infortunadamente ya no les podemos decir sacerdotes falsos, ¿cierto? Porque ellos tienen una, una, una razón jurídica, se presentan como una empresa frente a nuestro país en la parte civil. Por eso, pues, como nosotros tenemos en nuestra constitución, en el año 91 hubo una apertura a la libertad de cultos, pues cualquiera se pone un alba, se pone una estola y una casulla y se va a celebrar en las calles, en las casas, bautiza a los niños en las cocinas, en los baños, allá en el lavamanos o en las salas y hacen la misa. Y cualquiera entonces puede emular una Eucaristía. ¿Y usted quién lo ordenó? Pues a mí me ordenó un obispo. ¿Y quién lo ordenó? No, pues otro obispo. ¿Y cómo así? Y no, si es que ese obispo es ordenado legítimamente. Bueno, hace parte entonces de la sucesión apostólica. Sería una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, perdónenme si hay aquí algunos veterocatólicos, anglicanos o algunos lefebrianos, pues que hacen parte también de esta iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Sin embargo, estamos en el diálogo, en esta sucesión apostólica, y que es como un criterio para establecer la verdadera doctrina de Jesús. Hay una estrecha conexión entonces que nos queda entre el ministerio pastoral de Jesús y la buena nueva noticia del Evangelio. Ahora, el magisterio va acompañado por el Espíritu Santo, no lo podemos negar. Cuando hay un cónclave, cuando hay un concilio, ahorita estamos en el sínodo,
Cuando hay un sínodo de la sinodalidad, por ejemplo, que es el tema actual, que obviamente va a generar alguna exhortación apostólica, un comunicado de la Santa Sede, pues es el Espíritu Santo, lo creemos, aunque seamos escépticos en algunas veces y digamos, no, esos son más movimientos políticos, diplomáticos, económicos. No, creemos que el Espíritu Santo como Señor y dador de vida atiende también, asiste a esta historia y a los titulares del magisterio doctrinal. Ya vamos a ver quiénes son, y mantiene así a la iglesia en esa fe verdadera y la protege de cualquier desviación. Este carisma de enseñar con autoridad es un carisma real y sin error, es un don de toda la iglesia. Por eso amo a Ratzinger, porque en su método teológico busca siempre la verdad, como un don de toda la iglesia. Pero se halla particularmente presente en los apóstoles y sus sucesores. Es decir, en el colegio apostólico, presidido por Pedro, colegio apostólico, el colegio episcopal, cuya cabeza es el romano pontífice. Si vamos al Concilio Vaticano II, podemos ver desde el numeral 22 y numeral 24 de la Lumen Gentium, que es el documento que habla sobre la iglesia, ¿qué eres? ¿Qué quieres? ¿Para qué eres? Ese numeral 22 nos está hablando del cuerpo episcopal que sucede al colegio de los apóstoles. Bueno, ojo, porque ahora estamos tratando también un tema del clericalismo. Nosotros somos muy clericalistas, más clericalistas que el mismo clero. Entonces, si José Villalobos, que está hablando aquí, no es sacerdote, entonces, ¿por qué nos va a hablar del magisterio de la iglesia? ¿Tiene que ser sacerdote? No, necesariamente no. Un tiempo de laicos también, es un tiempo en donde nosotros, como bautizados, tenemos una dignidad y tenemos un servicio, un llamado especial, una configuración diferente al ministro ordenado. Pero tenemos que respetar a quienes están allí en ese cuerpo, en ese colegio de los apóstoles, respetándolos en cuanto pensamos que la jerarquía en la iglesia es una jerarquía por el amor. Se supone que quien más sirve, más ama, y quien más ama, más responsabilidad tiene. Entonces, en este magisterio y el régimen pastoral, pues se le da al obispo. El obispo es el pastor de su territorio como ordinario del lugar, dirá el Código de Derecho Canónico, es el encargado de pastorear, el encargado de gobernar y administrar, el encargado de enseñar. Por eso la cátedra es para enseñar, que tenía el obispo, sobre todo en la Edad Media y en la época antigua, pero que ya ha sido, pues, la enseñanza ha sido manifestada a los demás, el pastoreo ha sido delegado a los presbíteros, a los diáconos, a algunos laicos consagrados. Entonces, pero creemos que el pastor de la diócesis, pues, de esa iglesia particular es el obispo. Como obispo tiene esa sucesión apostólica. Los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles, entonces sí reciben esa misión de enseñar a todas las gentes y predicar el evangelio a toda la criatura. A toda criatura. Si entonces aquí justificamos esta introducción, el magisterio de la iglesia es necesario para conocer el contenido de la verdadera fe e interpretarla adecuadamente. Tenemos comunidades cristianas que han nacido de crisis, sobre todo en Occidente, para nuestra iglesia de rito latino, romana, en el siglo XVI, año 1500. Lutero, Calvino, Zwinglio, los anglicanos allí en Inglaterra. No admiten la necesidad y la legitimidad de la mediación del magisterio de la iglesia. Los protestantes. Casi todos los protestantes afirman que el principio está en el libre examen de la Sagrada Escritura. Yo no necesito que me digan cómo interpretar la Biblia. Yo no necesito que me digan cómo relacionarme en el mundo cristiano. Entonces ellos dicen que todo cristiano que lea atenta y honradamente la Biblia será capaz de conocer con la ayuda del Espíritu Santo
Y entonces se niegan a la tradición, se niegan al magisterio de la iglesia. Raramente, porque ellos van creando también su propio magisterio, porque vivimos en una historia, pero ya se verá. Nosotros sí necesitamos del magisterio. Ellos dicen, no necesitamos orientación de magisterio alguno, solamente solo fe, solo escritura, dirán junto con Lutero. Y por eso vamos a necesitar del magisterio. Por eso es importante este magisterio en la iglesia, que se va viendo desde dos formas fundamentales. Del magisterio, como lo pongo aquí, extraordinario y el magisterio ordinario. Hablemos de estos dos en estos cortos minutos. Entonces digo que en magisterio extraordinario también lo llamamos magisterio solemne. Para que vayamos apuntando a esto, porque bueno, a veces nos equivocamos y no sabemos qué estilo de magisterio es. Ya sabemos las bases. El magisterio solemne es el producto, es el ejercicio de un concilio, o el concilio es el Papa reunido con los obispos de todo el mundo. El último concilio fue de 1962 a 1965, el Concilio Vaticano II. Algunos quieren otro concilio. Bueno, primero vivamos, nos dicen aquí el CELAN, la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Primero recepcionemos el Concilio Vaticano II y recepcionemos las conferencias del episcopado latinoamericano, sobre todo esta Aparecida, que hace 2 años ya estábamos hablando sobre la Asamblea Latinoamericana y del Caribe, que es una actualización de Aparecida para recepcionarla un poco más entendible, y junto con el sínodo de la sinodalidad. Entonces, por ahora, un concilio Vaticano III o, bueno, algún otro lugar, pues creo que no es posible. La iglesia. Estamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ver, la iglesia se va preparando. Bueno, silencio aquí. No, viene mañana. María Toro. Viene mañana. Ya, ella está en otra actividad. Entonces, vemos cómo los concilios hacen parte del magisterio extraordinario de la iglesia. Y también cuando el Papa está solito, cuando está fuera de la cátedra, pues como por ejemplo sabemos que es cátedra el dogma de la Inmaculada Concepción, por ejemplo, es una de las posibilidades de definir el magisterio extraordinario. Entonces, digo aquí que definir una doctrina supone formular solemnemente un juicio que vincula a toda la iglesia. Y que, por ser también de obra del Espíritu Santo en colegialidad de aquellos hombres consagrados, pues supone que debe ser aceptado por los fieles como parte de la revelación. Por eso el dogma no es que no lo impongan, nosotros lo aceptamos libre y voluntariamente cuando nos adherimos a la iglesia. El canon del Código de Derecho Canónico 749, parágrafo 3, nos dice que la ley canónica establece que ninguna doctrina ha de considerarse como definida, a no ser que haya sido objeto de una definición expresa, es decir, es cátedra o de los concilios, y pública, no privada, es pública. Y entonces, como ejemplos de este magisterio extraordinario, tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, las definiciones, decía, es cátedra del dogma de la Inmaculada Concepción, año 1854, por Pío IX, ¿cierto? Por ejemplo, también del magisterio extraordinario,
la infalibilidad del romano pontífice. Ese fue en el Concilio Vaticano I, finales del siglo XIX, año 1870. Y qué decir con ese dogma también que completa los 4 dogmas de la Santísima Virgen, que es el dogma de la Asunción de María por Pío XII. Ese es más reciente, año 1950. Entonces tenemos allí pues algunos apuntes de ejemplos, sobre todo de los dogmas. Y esto nos lleva a que el magisterio extraordinario tenga una infalibilidad, porque le asiste realmente el Espíritu Santo. Esto lo creemos, lo creemos. Digo aquí que estos actos solemnes son infalibles y que se deben aceptar por parte de nosotros, los fieles, porque se basa en la convicción de fe de que esas afirmaciones no pueden ser erróneas. ¿Por qué? Porque amplían la revelación. Para introducción a la teología o teología fundamental, la revelación es la automanifestación, autodonación de nuestro Señor, de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esas afirmaciones no son contrarias, sino que amplían la revelación, la comprensión que el Espíritu Santo va dispensando al Papa y pues obviamente a los concilios. Por eso tenemos una doctrina irreformable, una doctrina que nosotros tenemos que ya está dada. Cualquier revelación que se dé, revelación privada, manifestación o advocación de la Santísima Virgen, manifestación de algún santo, ser instrumento del mismo Jesús o ser instrumento de la Virgen Santísima, como pasa en algunos grupos de oración, no pueden ir contrario a estas definiciones que son irreformables en sí mismas. Entonces, no depende de que si aceptamos o no. Ahora mismo, bueno, hay un convento de religiosas en España que se han dado la espalda al Papa Francisco y dicen que ese no corresponde a la Iglesia. Hay algunas personas sedevacantistas que van diciendo que ellos son los verdaderos católicos porque conservan, pues, sobre todo esta doctrina irreformable y que nosotros nos estamos pervirtiendo sobre todo en el pensar y repensar la teología y que la hemos vuelto una teoría y un estudio y aún más la hemos vuelto sociología por medio de los métodos que utilizamos. Bueno, pues son preguntas que van quedando, que nos llaman la atención. ¿Nosotros en dónde estamos? Sin embargo, queremos una doctrina irreformable que se va dando en las definiciones papales, que se basan en la fe que nosotros vamos teniendo, una fe que va unida a la razón, por eso la podemos creer. Nuestra razón, nosotros no somos protestantes que eliminamos la razón y que sabemos que el Papa no posee una fuente independiente de revelación, sino que el Papa, por su ministerio petrino, pues el Papa es el obispo de Roma, pero tiene el ministerio petrino, por eso es el Papa, y puede en eclesía, en comunidad. El Papa no se reúne solo, por eso siempre está con su colegio apostólico, los cardenales, las maneras de cómo él va interpretando. Tenemos la Comisión Teológica Internacional, los diferentes dicasterios que hay en la Santa Sede, para definir como dogma de fe solamente lo que se contiene en el depósito revelado. Por eso en De Católicos queremos siempre ir al depósito revelado, el depósito de la fe que está en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición y en el Magisterio. José, pero entonces hay diferentes teologías. Sí, las hay, con diferentes métodos, totalmente. Desde la sociología, desde la antropología, desde la psicología, muchos han querido hacer teologías. Sin embargo, antes yo les pido, les ruego, por favor, que antes de ir a esas teologías, comprendamos un poco más el depósito de la fe, que esto es más importante para después poder estar allí hablando en esos otros espíritus. Por lo tanto, la creencia de los fieles no necesita el consenso previo de los obispos y de los fieles todos para proceder a una definición dogmática,
Pero sí, es decir, sí se necesita de la escucha. Desde que se ha hecho el primer concilio siempre se ha escuchado a la iglesia. Yo sé que a ustedes ahorita, por ejemplo, para el sínodo de la sinodalidad hubo una etapa de escucha parroquial que se llamó escucha diocesana, que es la escucha también en los conventos, de qué están viviendo con respecto a su fe. Y ustedes pusieron allí para sus conferencias episcopales en México, en Ecuador, en Colombia, pusieron también su sello y allí hubo algunos grupos de teólogos. Yo participé aquí en la conferencia episcopal de Colombia con respecto a dar esos apuntes para el sínodo, y también en la Asamblea Latinoamericana del Caribe hasta se hizo virtual los procesos de escucha de todos los fieles. Pues entonces, que concluimos que sean irreformables esta doctrina no significa que su formulación sea tan perfecta y acabada. Por favor, no entenderlo así. Que no pueda alcanzar todavía mayor precisión. No, significa, al ser irreformable, que su sentido no está sujeto a cambios o mutuaciones individuales, subjetivas, y siempre será el mismo contenido. ¿Cuál? Que Jesucristo es Dios, ese hombre que es persona divina, tiene una naturaleza humana y naturaleza divina, y que vino por medio de una mujer que nos habla. Por eso entramos ya al magisterio ordinario. Pero bueno, les voy a dejar hasta ahí, porque son las 8 en punto y hemos entrado ya a esta parte un poco más precisa del magisterio, que son los fundamentos, los que estamos viendo hoy. Vamos a ver, pues, obviamente este itinerario que nos va a acompañar va a ser muy bueno, porque vamos a hablar de cómo este magisterio ordinario tiene también una infalibilidad, tiene una relevancia, tiene unas funciones, unas competencias, una autoridad, unas funciones, y que tiene una relación directamente con la teología, como fuente también. La fuente primordial es la Sagrada Escritura, pero es que no todas, la fuente no son como tres pilares aparte, sino que se relacionan. El magisterio está dentro de la Sagrada Tradición, y la Sagrada Tradición es como un árbol que hunde sus raíces incluso antes de la tradición escrita. Tenemos una tradición oral, bien, desde el pueblo de Israel hasta nuestros días. Bueno, desde la misma creación, desde la misma historia de la humanidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hermanas, hemos llegado al finalizar de esta sesión. Espero que haya sido de su agrado y al que se haya aprendido, que tengan muchas preguntas, escribámoslas. Yo les voy a compartir este PDF y también la grabación a partir de mañana, y el fin de semana les voy a abrir a ustedes el chat para que por favor respondan libre y voluntariamente una pregunta. Ahora, si nos decían desde Guayaquil, esto es para obtener conocimiento, ¿cierto? De pronto de pronto ya conocíamos algo de esto, pero es volver a pasar por el corazón. Lo que me interesa a mí es formar el corazón, para que esta sabiduría sea no tanto de saber, de conocimiento, sino de sabor, de saborearnos la fe, como es la etimología de la palabra sabiduría, de sabor, de deleitarnos. Que María Santísima nos acompañe en este proceso. Que los santos, los ángeles, los santos que ustedes tienen como cabecera, ya nos decía Jorge Alberto San Agustín. Él le gusta decir, Ratzinger también es un santo. Entonces, que nos acompañe en esta comprensión del magisterio de la teología. Gracias, Lenny Seiglet, por el corazón. Que tengan una santa noche, un bendecido descanso. Que Dios nos proteja, nos bendiga y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias por todo y por tanto. Hasta mañana. Gracias. En 8 días. Noche. Gracias, Juan Avellaneda. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por todo.